pues bueno, vamos a darle entonces continuidad. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos? Esta es la tercera entrega o la tercera parte del tema que puse, pues sí, de alguna manera lo titulé Autoridad y Poder de Jesús, porque estamos viendo precisamente la autoridad de Jesús, pero también estamos viendo el poder de la manifestación de su gloria. Entonces, esa es la tercera parte. Con esto concluimos el capítulo completo. Vamos a leer del 31 al 47 el día de hoy, pero a manera de introducción nada más, recordando un poquito lo que pasó la enseñanza pasada, fue cuando Jesús sanó a un paralítico. ¿Se acuerdan? Que más de 38 años o 38 años estuvo paralítico, y Jesús se compadeció de este hombre. Pero también aprendimos que no lo hizo nada más porque sí, sino que Jesús viene enseñando que Él no hace nada si no es que la voluntad de ¿quién? Del Padre. Es decir, Él venía expresando y diciéndoles a los religiosos de su época, les decía: yo no vengo y hago lo que yo quiero. Y puse un ejemplo claro de cómo Él amaba a Lázaro, y aún así, cuando él estaba en enfermedad, Jesús no obró para sanarlo, sino que Jesús obró hasta su muerte para que fuera el nombre de Dios glorificado de una manera más poderosa. Entonces, hemos aprendido que Jesús no hace su voluntad, sino hace la del Padre. Y además vimos cómo el corazón religioso no puede ver los milagros que Dios hace en las personas. Cuando una persona es religiosa, se pone a ver los detalles más insignificantes, pero no ve la profundidad de lo que Dios quiere hacer en la vida de una persona. Jesús sana a este hombre que por más de 38 años no caminaba, y esos religiosos se preocuparon más porque Jesús quebrantó la ley del día de reposo, porque hizo un milagro el día de reposo, y además le dio la orden a este hombre que echara su lecho sobre su hombro y se fuera caminando. Pero ellos no tuvieron ojos, por causa de la ceguera religiosa, no tuvieron ojos para ver el milagro. Un hombre sanado por más de 38 años sin caminar, no tuvieron en su cabeza el poder percibir, mucho menos en su corazón, la magnitud del milagro que Jesús acababa de efectuar. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a escudriñar la palabra, pero no con una actitud religiosa, sino con una actitud de poder descubrir lo que Dios quiere hacer en mi vida, no lo que quiere hacer en el que tiene a mi lado. Porque es fácil ver la paja del vecino, pero a veces cargamos una viga encajada en el ojo, así dice la Biblia, y no la vemos. Entonces es muy fácil poder ver los defectos de los demás. Es importante que nosotros nos expongamos a la luz de la palabra y podamos ser corregidos a través de ella. Bueno, vamos a orar. ¿Te parece si oramos para dar inicio a esta palabra del día de hoy? Vamos a ponernos de pie un momento. Te voy a robar un poquito de tu comodidad. Vamos a orar al Padre. Señor, bendito Padre, tu nombre es exaltado y glorificado. A ti la gloria y la honra. Te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de las personas que están llegando a este lugar, y también por las que se están conectando, Señor. Que tu palabra sea siempre, Señor, el principal motivo, que sea tu presencia la que venimos a buscar, pero que sea tu palabra, Señor, la que venga a darnos ese alimento, que venga a cubrir, Señor, toda necesidad de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que reveles a cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad, tu palabra. Pongo en tus manos mi vida, Señor, me someto a ti y pongo mi boca, mis pensamientos, mi corazón, Señor, todo mi ser, mis emociones, mis sentimientos, todo, Señor, los pongo en tus manos para que seas tú obrando, y no sea palabra de hombre, y no sea palabra de la carne, sino obra de tu Espíritu Santo, que pueda fluir esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar asiento. Gracias. Entonces, continuando con este estudio, vamos a leer Juan. Nuestro texto base está en el libro de Juan, capítulo 5, y vamos a leer. Si traes tu Biblia, bueno, trata de mantenerla ahí, y cualquier cosa yo te voy a dar apoyo visual con las siguientes citas bíblicas para que tú no pierdas de vista el libro de Juan. Juan capítulo 5, versículo 31 y 32. Juan 5, 31 y 32. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo,
mi testimonio no es verdadero. Esto lo estaba diciendo Jesús. Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces vemos que Jesús empieza diciéndoles: si yo diera testimonio acerca de mí, dice, mi testimonio no sería verdadero. O sea, Jesús lo que estaba diciendo con esto, ustedes saben que Jesús conocía bien la palabra, también los religiosos. Entonces, como para todos los demás y para Jesús no era suficiente afirmar cosas sobre sí mismo, tenía que haber un testigo externo o independiente de su verdadera identidad y naturaleza. En pocas palabras, que Jesús, conociendo la palabra y sabiendo que ellos la conocían, él optó por un principio bíblico que existe en la cultura judía. Acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Deuteronomio 19, 15. Es una indicación que Dios le da a su pueblo. Le dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Recuerda que aquí Jesús estaba siendo acusado por haber violado el día de reposo. Entonces Jesús empieza de alguna manera a defenderse, pero Jesús empieza diciéndole, porque ya les había dicho que él hacía la voluntad del Padre, ¿sí? Que no hacía nada si no fuera la voluntad del Padre. Entonces Jesús les está diciendo: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, haciendo alusión a este versículo, que cualquier persona que tuviera una acusación contra alguien no podía presentarse ante el juez y decir: yo lo vi robando. El juez siempre le decía: ok, ¿tienes algún testigo que avale lo que tú dices? Sí, mi vecino fulano de tal lo vio salir con las cosas. Lo mandan a llamar. Ok, necesito a un segundo testigo. Por eso la Biblia, Dios en su sabiduría dijo: en boca de 2 o 3 testigos para poder confirmar tal acusación. Entonces Jesús, sabiendo eso, él inmediatamente les dice: yo no voy a dar testimonio nada más de mí mismo, porque mi testimonio para ustedes no va a ser verdadero. En el versículo 32 dice: otro es el que da testimonio de mí. Entonces, a partir de aquí Jesús va a empezar a citar de entrada a 3 testigos que avalan que él es igual que el Padre. Pero también veremos que al final rematará con otros 2 testimonios más. Es decir, Jesús siempre va más allá de lo que Dios nos pide. Jesús, vemos en Deuteronomio que dice que en boca de 2 o 3. Bueno, Jesús cumple con la ley, y vamos a ver ahorita con el estudio que Jesús les presenta de entrada a 3 testigos que avalan que Él es el Hijo de Dios. Pero remata con otros 2 testigos más, es decir, Jesús entrega aún más. Y podemos ver esto en el carácter de Jesús, en que sabiendo que nosotros, siendo pecadores, Él no nos condenó, sino al contrario, sabemos que Él vino a entregar su vida por nosotros. Él entrega aún más de lo que muchas veces el Padre le pide que haga. Muchas veces nosotros limitamos a Jesucristo, limitamos a Dios y decimos: bueno, yo creo que a lo mejor Dios me puede bendecir, pero a lo mejor hasta aquí me puede bendecir. Mas no sabemos que Jesús puede sorprendernos con cosas aún mayores. Pero bueno, vamos a continuar entonces, versículo donde Jesús empieza a presentar a su primer testigo, o su primer, pues sí, vamos a decir, su primer testimonio, la primera persona que da testimonio de Él. Juan capítulo 5, vamos a leer del 33 al 35. Juan 5, 33 al 35. Dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, es decir, de Jesús. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Versículo 35.
Él era antorcha que ardía y alumbraba, refiriéndose a Juan el Bautista. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Vamos a ver poco a poquito lo que Jesús quiso decir con todo esto. Jesús empieza diciéndoles: ustedes enviaron un mensajero a Juan para cuestionarlo, para preguntarle acerca de esto. Entonces Jesús empieza como dando su primer testimonio. La primera persona que testificó de él era Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que él vino a presentar a Jesús sin conocerlo? Él ya estaba preparando el camino para Jesús, para presentarlo. Entonces ese es su primer testigo de Jesús. Ahora vamos a recordar precisamente este pasaje del cual Jesús está hablando cuando dijo: vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Juan capítulo 1, vamos a ver del versículo 19 al 24. Juan 1, 19, 24. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Le preguntaron. Confesó y no negó, sino confesó. Es decir, Jesús no negó nada, Juan no negó nada, solamente confesó lo que le preguntaba. Él decía: yo no soy el Cristo. Versículo 21. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú? Elías dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Quién dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, refiriéndose a Jesús, refiriéndose a él, porque sabían que él vivía en el desierto. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Entonces aquí estamos viendo que Jesús les dice: vaya, ustedes mismos supieron que yo tenía como testimonio a Juan. Ustedes mismos mandaron a escribas y enviaron a levitas. O sea, no fueron ellos directamente, pero sí enviaron a escribas y a levitas, servidores del templo, a preguntarle: ¿tú quién eres? ¿A poco eres tú el Mesías? ¿Acaso tú eres Elías? ¿Acaso tú eres uno de los grandes profetas? Y a final de cuentas Juan sí era un profeta, pues anunciaba el camino de Cristo, la venida de Cristo, la llegada de Cristo, y anunciaba el arrepentimiento de pecados, cosa que Cristo Jesús también vino a anunciar. Entonces también Juan fue un profeta. Ahora bien, Cristo Jesús les dice: ustedes mismos preguntaron a él. Él es mi testigo, él es mi primer testimonio. Entonces Jesús concluye también diciéndoles al final, fíjate lo que les dice en el versículo 35: él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Por qué razón Jesús llamaría antorcha a Juan? ¿En qué sentido? Bueno, yo te voy a decir las cualidades de una antorcha, o para lo que sirve una antorcha. Todos, la mayoría ya lo sabemos, ¿verdad? La antorcha, para empezar, ¿de qué está conformada? Una antorcha. ¿Qué es lo que llama la atención de la antorcha? La llama, ¿verdad? La llama, ¿qué representa? Normalmente representa una pasión, representa el ardor por hacer algo, ya sea bien o mal. Obviamente Juan tenía el ardor y la pasión en su corazón por hacer lo correcto delante de Dios, que era presentar a Cristo Jesús. Pero también otra de las características de la antorcha es que sirve para guiar en medio de la oscuridad. Una antorcha te sirve para, en el día no le encuentras mucho sentido, pero en la noche sirve para alumbrar a quienes rodean o están alrededor de esa antorcha. Es decir, que los que están parados alrededor de una antorcha se benefician de la luz que da esa antorcha. Pero también si esa antorcha se mueve, esa antorcha te puede guiar y te puede enseñar a ver. Es como una lámpara hoy en día. La antorcha en aquel entonces era la lámpara de hoy en día. Entonces, esa es otra de las cualidades que tiene la antorcha, que te puede ayudar a guiarte en medio de la oscuridad. ¿Cuántos aquí pasamos a veces por situaciones
que pues no son muy agradables y las consideramos sombrías, las consideramos grises, oscuras en nuestra vida. Bueno, pues esa antorcha viene siendo la palabra de Dios en nuestra vida. Esa antorcha también muchos la pueden ver en medio de la oscuridad. Tú enciendes una antorcha y cualquiera a la distancia más larga, 3, 4, 5, 6 kilómetros, aunque sea un puntito, pero la van a lograr ver. Entonces es de guía, sirve de guía para aquellos que están extraviados en medio de la oscuridad, porque pueden ver y dirigirse hacia ella. El fuego arde así como ardía la pasión de Juan por presentar a Cristo. Pero también hay un detalle, que finalmente una antorcha tiene un tiempo de vida, es decir, se apaga. Llega el momento en que se consume. Por esa razón, creo que Jesús decía que era como una antorcha para ellos, una antorcha que ardía y alumbraba. Porque mismo Juan dijo que era necesario que él menguara, es decir, que él se apagara, para que ahora la luz de Cristo resplandeciera más de lo que él estaba resplandeciendo. Porque tú sabías que Juan el Bautista tuvo muchos seguidores y muchos lo confundieron creyendo que él era el Mesías, y muchos lo seguían pensando que él era el Mesías. Al ver que no hacía los milagros fue cuando se empezaron a alejar. Pero sobre todo Jesús les dice: y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en esa luz. Se alegraron mucho al escuchar que el Mesías había llegado por medio de él, pues en verdad ellos lo esperaban. Ellos esperaban la libertad del yugo romano, pero cuando les daba el mensaje de la liberación espiritual, ellos rechazaron a Juan el Bautista incluso, así como la misma luz que él venía representando, que era Cristo Jesús. O sea, cuando Jesús les dice: ustedes al principio se regocijaron porque ya sabían en la palabra que vendría el Mesías, y ustedes creyeron que era él. Después se dieron cuenta que él mismo testificó que no era él, que era otro, que él me anunciaba, pero lo siguieron porque ustedes sabían que él venía anunciando mi llegada. Pero cuando él los confrontó con su pecado, cuando les dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, muchos no se quisieron arrepentir. Y así nos pasa hoy en día. ¿Cuántas personas les hemos compartido acerca de la palabra? Les compartes verdades espirituales, les compartes promesas eternas, y dicen: la verdad, suena muy bien. Yo siempre comparto, mi amigo ya falleció apenas con lo del COVID, pero fue un amigo al que yo le compartí cerca de 3 o 4 años, y cada oportunidad que yo tenía le compartía, y él le encantaba que yo le hablara de la palabra. Y en 3 ocasiones, no, 2 ocasiones nada más, en 2 ocasiones, la primera vez charlábamos, yo no le hablaba de la palabra de una manera religiosa. Él era abogado y yo le compartía, simplemente en medio de la conversación le daba consejos bíblicos, y él me tomaba por sabio. En realidad yo no era sabio, no soy sabio, solamente le compartía las verdades espirituales y él las tomaba como consejos. Bueno, qué bueno, las recibía. Pero llegaba el momento en que yo le compartía: lo que pasa que mira, todo esto dice la Biblia, y le hablaba acerca de la salvación de Cristo, de la muerte, de la segunda muerte que es para la eternidad, de la resurrección para vida eterna en Cristo Jesús. Y todo eso de alguna manera él me lo recibía. Y recuerdo que una vez él ya iba a hacer conmigo la oración de fe para recibir a Cristo en su corazón. Y ya yo estaba empezando a inclinar mi rostro para cerrar mis ojos, y me dice: espérame. Dice una pregunta nada más. Dice: si yo recibo a Cristo en mi corazón, ¿tengo que dejar de beber? ¿Tengo que dejar de fumar? ¿Tengo que dejar de ser mujeriego? Porque todo eso era él. Yo le dije: mira, no te angusties ni te preocupes por eso. Tú recibes la salvación, y lo que Dios va a hacer contigo lo va a hacer en su tiempo. Y pues obviamente a él le sonó como un sí, ¿no? Yo le dije: todo eso es un resultado de tu relación con Dios. Me dice él: bueno, es que para ti es fácil porque yo te conocí a ti sin ser cristiano, y tú siempre fuiste una buena persona, nunca te vi que fumaras, fuiste deportista, los dos entrenábamos karate, pero yo siempre entrenaba karate y bebía y fumaba, y tú nunca fumaste, tú nunca bebiste, para ti es fácil, me dice él. Yo le decía: bueno, tú crees que es fácil, pero yo tengo también mis debilidades y tengo mis tentaciones y tengo pecados que el enemigo quiere todos los días
abochornarme con ellos. Entonces, todos tenemos una lucha. Bueno, yo le compartí eso y me dicen, no, sabes que ya me estabas convenciendo, pero déjame pensar. Y así seguí otro año más, año y medio más, llegó el momento en que otra vez, y estuvo a punto, igual me salió con lo mismo, es que me va a costar trabajo, yo no quiero fallarle a Dios. Él me ponía mil pretextos. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona es confrontada con su pecado? ¿Sabías? Hay una manera en África, me parece que es en África, de cazar a los monitos arañas, a los monitos negros. No sé si es en África o de alguna parte de por allá. Pero lo que hacen los cazadores es que se trepan a la palma, ellos saben que a ellos les gusta el coco y los insectos que hay en la palmera, pero también les gusta el arroz mojado. Entonces, lo que hacen los cazadores es hacer un pequeño huequito del tamaño donde apenas la manita del mono pueda entrar, y adentro del coco ponen arroz mojado. Entonces los monos suben a la palmera a atrapar insectos, lo que quieran, lo pueden encontrar, y se topan con ese coco y se descubren que hay arroz mojado y les gusta también el arroz. Entonces ellos meten la manita difícilmente y agarran su puño de arroz, y ¿qué creen que pasa cuando quieren sacar la mano? Se quedan dorados porque la mano a luchas pudo entrar así. Entonces ellos quieren sacar el arroz y no pueden. Entonces la única esperanza que tienen, porque los cazadores al ver que ya están atorados empiezan a trepar la palma para agarrar a uno vivo. Entonces ellos ven desesperados que ya viene el cazador, pero no quiere soltar tampoco el arroz. El arroz es como el pecado. O sea, a veces nosotros no queremos soltar el pecado porque nos gusta, nos agrada, y la verdad el enemigo sabe cuál es nuestra debilidad. El diablo no va a venir a aparecer de color rojo, con cara desfigurada, con una colita con punta de trinche. No, el diablo no va a aparecer así. El diablo va a aparecer de la manera más sutil. Y sabes, a mi amigo le costó tanto que decidió no aceptar a Cristo. Él prefirió seguir agarrado de ese puño de arroz, sabiendo que el enemigo ya venía detrás de él. Y perdí el contacto con él porque yo vivía en el centro y él tenía allá su despacho. Me vine a vivir para acá y pues ya no tuve el mismo. Yo espero que la semilla, porque él falleció por COVID, y que la semilla que haya sembrado en su momento, el tiempo que él estuvo frustrado, él se haya acordado de lo que le compartí, que él por su propia iniciativa haya hecho su oración de fe antes de morir. Esa es mi única confianza en la que puedo descansar, porque yo cumplí. Entonces, Jesús les dice lo mismo. Era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, solamente por un tiempo. Pero cuando fueron confrontados con el pecado, fueron apartándose, y no solamente rechazaron a Juan, sino que rechazaron la luz que él venía presentando, que es a Cristo Jesús. Vamos a ver, acompáñame, qué decía también Juan, el apóstol Juan, de Juan el Bautista, para que podamos entender lo que venía presentando Juan el Bautista. Vamos a ver qué decía el apóstol Juan de Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. Juan 1, 6 al 8 dice: hubo un hombre enviado de Dios, era Juan el apóstol, hablando de Juan el Bautista, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Es decir, que también el apóstol Juan estaba dando testimonio de Juan el Bautista, de que él venía anunciando la luz. Fíjate cómo Jesús humildemente nombra a Juan el Bautista como una antorcha, humildemente, pudiendo decir: yo soy la luz. Y claro, Jesús también sabe que él es la luz, pero él humildemente también reconoce el trabajo de sus siervos y le dice: él es como una antorcha que ardía. Pero la diferencia entre la antorcha y la luz que Dios da es que la antorcha se agota, esa luz se agota. La luz que Dios nos da es inagotable, es una fuente de vida eterna. Amén. Vamos a continuar entonces, versículo 36 del capítulo 5 de Juan.
Tengo aquí una pequeña nota que quiero leer. Le puse así: se alegraron mucho al escuchar que el Mesías había llegado, pues esperaban que él los liberara del yugo romano. Pero cuando les daban el mensaje de la liberación espiritual, ellos lo rechazaron a Juan, así como también la luz que él venía representando. Es decir, ellos al ver que ni Juan hacía milagros, y al ver que los milagros de Jesús era para sanar enfermos, era para resucitar muertos, casi nada, ¿verdad? Era para liberar a los cautivos de una condenación eterna. Pues ellos esperaban al libertador, pero un libertador militar. O sea, ellos esperaban ver a una autoridad que viniera a libertarlos del yugo romano. Entonces, al no ser los milagros como ellos esperaban, entonces lo rechazaron. ¿Cuántos de nosotros a veces tomamos esa actitud? Le pedimos a Dios algo y Dios nos concede un milagro, pero como no lo hizo como nosotros, decimos no fue de parte de Dios. O simplemente decimos no, esto, o se tardó, o decimos no, esto lo hice yo porque Dios no lo hizo como yo quería. Es decir, tomamos una actitud incorrecta en medio de las cosas grandes y maravillosas que Jesús hace por nosotros, pero a veces queremos algo más y entonces nos decepcionamos. Cuán importante es nunca hacer una expectativa mayor de lo que realmente... Mira, yo siempre he dicho que Dios, en su eterna y fiable bondad, pero también sabiduría, nunca nos va a dar lo que nos va a llevar a perdición. Yo puse un ejemplo muy absurdo tal vez, pero hay quienes de una bicicleta se quieren brincar a un avión y le dicen: Señor, ya me cansé de esta bicicleta, concédeme un avión. Y el Señor no te da un avión, te da una moto en lugar de una bicicleta. Y tú te quejas y dices: ay Señor, aunque sea un carro me hubieras dado, pero una moto. Mira, Dios sabe por qué hace las cosas. Él desea irte llevando de gloria en gloria, que poco a poco tú vayas entendiendo que todo lo que permite a tu vida es como un propósito, y que tú aprendas a encontrar contentamiento en lo que Él va haciendo en tu vida. Entonces es muy importante que nunca nos hagamos una expectativa mayor, porque tú no sabes que si tú recibes eso te vas a ir a perdición, lo que tú esperabas. Dios sí sabe lo que necesitamos. A veces nosotros no lo sabemos, creemos saberlo, pero no lo sabemos. Pero bueno, vamos a continuar. Versículo 36 dice, en el capítulo 5 de Juan, versículo 36: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Aquí Jesús da su segundo testigo, o pone su segundo testimonio. ¿Quién da testimonio de Él? Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que yo cumpliese son las mismas que yo hago. Es decir, que ahora el testimonio, o el siguiente testigo, es el testimonio y las obras que Jesús hacía, los milagros. Juan no pudo hacer los milagros que Jesús hizo. Jesús sanaba, Jesús liberaba, Jesús resucitaba gente. Nadie podía hacer esos milagros, nadie, solamente Él. Y hoy en día es el único que lo puede hacer. Entonces podemos ver que Jesús, por medio de la sanidad de un paralítico de más de 38 años, Jesús les presenta esas obras milagrosas como testimonio, y ellos no lo pudieron ver. Ellos no lo pudieron ver. Entonces ya lo mencionaba yo en el ejemplo, ¿verdad? O mejor dicho, en la introducción. Sus ojos religiosos no pudieron ver. Oye, era una persona de 38 años que no caminaba. La Biblia no es específica si dice que desde nacimiento. Pero oye, 38 años es toda una vida sin poder caminar. Y ellos no pudieron ver eso, que era una manifestación de Dios sobre Jesús. Tengo aquí otra nota que te quiero compartir. Como Jesús hacía milagros de sanidad y mostraba compasión por los débiles, por los enfermos, etc., te puse ya el ejemplo de la expectativa que tenían ellos, de que ellos esperaban a un libertador con fuerza, un libertador con guerra, un libertador como los antiguos reyes, que imponían su poder con
armas, con guerra. Ellos esperaban ese tipo de libertador, esperaban a ese rey de esta manera, porque en la historia los reyes eran los primeros que iban al pie de lucha en la batalla, eran los que encabezaban al frente. Entonces ellos, al ver que solamente estaba sanando, como ellos estaban esperando algo a este nivel, no podían ver lo que Jesús estaba haciendo. Pero ¿sabes qué? Jesús estaba dando libertad a aquellos que creían en Él y a aquellos que confiaban en su palabra, mientras que estos estaban quedando en la perdición, porque Jesús vino a dar libertad espiritual. Sí vino a romper las cadenas del yugo, pero del pecado, y ellos esperaban el yugo contra Roma, contra los romanos. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros debemos entender hoy en día. Entonces Jesús de esta manera presenta a su segundo testigo, que son las mismas obras que Él hacía y los testimonios que nuestro Dios estaba dando por Él. Pero vamos a ver el versículo 37 al 38. Versículo 37 y 38 del capítulo 5 de Juan. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Es decir, aquí Jesús estaba presentando ya su tercer testigo. Su tercer testigo es el mismo Padre, Dios Padre, porque Él les está diciendo: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Pero fíjate lo que les dice: ustedes nunca lo han visto y nunca lo vamos a ver a Dios. En verdad, hasta hoy en día nunca lo vamos a ver, hasta el día que tengamos la oportunidad de estar delante de su presencia. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Pero fíjate que también les dice: pero si no lo ves y no lo oyes, mucho menos la palabra está en ustedes. Porque les dice: ni tenéis su palabra, versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Sabes por qué les dijo eso? Porque les dice: porque a quien Él envió, es decir, a mí, ni a mí me quieren recibir. Entonces Jesús les estaba diciendo que Él sí conoce a ese Padre, y ese era su testimonio, su siguiente testigo, que Dios estaba obrando a través de Él. Dios respaldaba sus palabras. Dios siempre respaldaba las oraciones de Cristo Jesús. Yo te quiero decir que desde el Antiguo Testamento Dios ha hablado a los profetas, o ha hablado por medio de los profetas, y estaba dando testimonio de Jesús, y se supone que ellos eran conocedores de la palabra. Mira, acompáñame a Miqueas. Te voy a dar un ejemplo de cómo Dios da testimonio de Jesús, y estaba hablando de Jesús y lo estaba revelando desde el Antiguo Testamento. Hay muchos versículos que hablan acerca de Jesús desde el Antiguo Testamento. Por falta de tiempo, yo solamente te voy a dar una cita del Antiguo Testamento y te voy a dar una cita del Nuevo Testamento. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí Dios estaba ya revelando a Cristo Jesús que Él nacería precisamente en Belén. ¿Sabes? Belén, una de las características es que fue una ciudad insignificante para los judíos, para los israelitas. Era una ciudad, era como una ciudad tal vez, bueno, es más, no nada más era insignificante, sino que para toda la nación era como que la pequeña ciudad más avergonzada, que les ocasionaba vergüenza, porque de ahí no salían profetas, de ahí no salían maestros, de ahí no salía nada. Pero la Biblia es clara cuando dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y sabes, a Dios le plació entregar a Cristo Jesús en una ciudad que era despreciada, sinónimo de que Él tendría que padecer. Pero sabes, Belén hoy en día es la ciudad más reconocida, porque ahí nació el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo te puedes tú no dar cuenta de que Dios estaba hablando a los profetas, a su pueblo, a través de los profetas,
diciéndole que en Jerusalén nacería el Hijo de Dios. Aquí ya lo estaba anunciando, pero ¿sabes lo que tenían los judíos, los religiosos de esa época? Que solamente leían la palabra superficialmente, no escudriñaban, no se metían a ella, no investigaban, no buscaban la profundidad del significado, solamente leían lo literal y eso era lo que interpretaban. Ahora, también en el Nuevo Testamento Dios da testimonio de Jesús, de las cosas que Jesús hacía para mostrar que Él es el Hijo de Dios. Vamos a ver, hay muchísimos pasajes también en el Nuevo Testamento que Dios da testimonio de Jesús, pero hay uno donde literalmente Dios habla con voz audible y dice lo siguiente en Lucas capítulo 3 versículo 22. Lucas 3, 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí es Dios literalmente, audiblemente. Cuando Jesús fue bautizado, cuando descendió de las aguas, inmediatamente una paloma desciende, y esa era la señal para Juan el Bautista reconocer que él era el Mesías. Y hoy en día muchos ven milagros de Dios y no quieren creer. Pudimos una vez orar por una persona que había sido, ¿cómo se dice? Ya le habían declarado el cáncer en fase terminal. Cáncer terminal. Tú veías a la muchacha y era un esqueleto andando. Estaba en la cama postrada y no se levantaba. Ella ya estaba resignada a morir. Nos pidieron que fuéramos a orar por ella. Fuimos. Le dimos palabra. No solamente llegué a orar, llegué a darle promesas que ella pudiera creer. ¿Sabes? Para que la gente pueda recibir una oración, primero necesita creer que hay un Dios que puede hacer el milagro que espera. Y le compartimos palabra a esta muchacha. En verdad era un esqueleto. Voy a ver si la puedo encontrar algún día, porque ella vive. Oramos por ella. Su familia, que era inconversa, aceptó todo lo que dijimos en esa noche y recibió la palabra y permitieron que oráramos. Al principio nos querían agredir porque no querían que aleluyas fuéramos a orar por su hija, pero cuando empezaron a escuchar las promesas, recuerdo que estábamos en un cuarto, tres personas que fuimos a compartir y 3 familiares, pero afuera estaban unas personas bebiendo, pues esperando a que saliéramos para empezar a agredirme o a agredirnos. Pero Dios hizo la obra y empezamos a compartirles la palabra, y yo creo que el Señor empezó a obrar en el corazón de todos, porque se empezaron a tranquilizar. Y cuando yo le dije a ella: ¿crees que Dios te puede sanar? Y ella solamente movió la cabeza porque no podía hablar. Oramos por ella, no pasó nada. No pasó nada. Oramos por ella y no pasó nada. Solamente salimos y vimos que nos abrieron paso los que estaban afuera bebiendo, que nos querían golpear o agredir, y nos dejaron salir y nos venimos en paz. La muchacha al siguiente día se levanta para pedir de comer. Tenía 2-3 semanas sin haber comido nada porque todo lo vomitaba. Me compartieron al siguiente día que ella, después de que terminamos de orar, a los 15 minutos, ella se incorpora y se sienta y le dice a su mamá: quiero comer, tengo mucha hambre. La muchacha empieza a comer y a partir de ahí empieza a embarnecer. Yo me la encontré 2-3 meses más adelante y fue mi sorpresa, porque no me había dicho que había sido realmente sanada, sino que eso que yo te platico ya me lo compartió ella. ¿Y sabes qué fue lo triste de todo? Que yo le digo: ya fuiste a darle gracias a Dios, ya fuiste a presentarte delante de Dios. O sea, no le estoy diciendo ve a la iglesia cristiana, ve a la iglesia católica, solamente si ya te presentaste delante de Dios, agradecerle. Y ella tristemente me dice: bueno, sí, pero la verdad yo me levanté por las vitaminas que me dieron. O sea,
sea que ella no pudo entender que después de la oración, quien puso deseo de comer fue Dios. Quien puso el deseo de incorporarse para que ella pudiera recibir esas vitaminas que se supone que le daban y que no recibía, que era Dios. Entonces, lamentablemente, muchos no pueden reconocer cuando Dios obra, y Jesús es lo que de alguna manera le está diciéndole a estos hombres: tengo al Padre por testigo, el que Él da testimonio de mí, en que las obras que yo hago no las hago yo, sino que las hace Él. Y ellos no podían reconocer eso. Acompáñame, versículo 39. Juan 5:39. Jesús les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús ahora les estaba presentando su cuarto testigo. Su cuarto testigo son la palabra de Dios. ¿Sabes? Ellos conocían de la palabra. Eran religiosos, eran fariseos, era gente que conocía de la palabra. Mira, Jesús les estaba diciendo: escudriñad las palabras, porque a vosotros, es decir, pues escudriñen la palabra porque a ustedes les parece que en ella encuentran la vida eterna. Y Jesús les decía: aquí está la vida eterna. Yo soy la vida eterna. Escudriñenla y encuéntrenme ahí, les estaba diciendo Jesús. Y les dice: ellas son las que dan testimonio de mí. El problema de los religiosos era serio, la verdad, porque tal vez sí escudriñaban la palabra, pero era con una actitud incorrecta. ¿Sabes? Hay personas que saben escudriñar la Biblia, pero ¿sabes para qué la escudriñan? Para encontrar condenación para otros. Para eso escudriñan la Biblia. O sea, investigan y lo que dicen aparece en la Biblia y es verdad. Pero ¿sabes para qué lo usan? No lo usan para examinar su vida, lo usan para condenar a su vecino. Entonces el problema es eso, la manera incorrecta en cómo escudriñaban. Además, ellos solamente buscaban lo que se les acomodaba a su religiosidad. Esta palabra se acomoda bien para mí porque yo la cumplo, y la que yo no puedo cumplir la ignoro porque me afecta. Eso es vivir una vida religiosa. Solo la interpretaban literalmente, es decir, no encontraban el sentido espiritual de lo que Jesús. A ver, si yo interpretara literalmente una palabra, ¿qué podría yo pensar cuando decía Juan era antorcha que ardía y alumbraba? Si yo la traduzco literalmente, ¿qué puedo pensar? Caray, se llenaba de gasolina Juan y se prendía y él era la antorcha, ¿o cómo? O sea, de esa manera es como ellos escudriñaban la palabra, de manera literal. Y a veces cuando tú no entiendes algo literal, lo primero que haces es desecharlo, porque no lo entendiste. Cuando tú le encuentras sentido a la palabra, la aplicas para tu vida o intentas poner algo de tu parte. Vamos a 40-44, Juan 5, 40-44. Entonces Jesús ya presentó hasta su cuarto testimonio, ¿verdad? Vamos a ver qué dice ahora Jesús. Y no, versículo 40-44. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Jesús deja claro que necesitamos acercarnos a Él, toda vez que Él dio el primer paso a la reconciliación. Jesús les dice al principio, versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lo primero que tiene que hacer el creyente es acercarse a Cristo Jesús. ¿Sabes? Él fue el que dio el primer paso a la reconciliación con Dios, puesto que Él vino a esta tierra precisamente a entregar su vida para que nosotros nos reconciliemos con Dios. Pero para eso también nosotros, con nuestro libre albedrío, tenemos que tomar la decisión de acercarnos a Él. ¿Sabes por qué? Porque Jesús siempre ha sido un caballero y respetuoso. Él nunca te va a obligar a someterte a Él. Él está tocando a la puerta de tu corazón y te dice: ven, si tú abres para que
que yo entre a tu corazón. Te lo estoy parafraseando porque hay una cita bíblica que habla de eso. Él viene y toca la puerta de tu corazón. Si tú abres tu corazón, Él entrará a ti y comerá y cenará contigo todos los días de tu vida, porque Él estará contigo. De nada te sirve entonces escudriñar excelentemente bien las Escrituras si al final del día no llegas a la conclusión de que tienes que acercarte a Jesús. Estos hombres escudriñaban, pero no reconocían que tenían que acercarse y reconocer a Cristo Jesús. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Creer en Cristo Jesús. Cuando tú crees en Cristo Jesús, por inercia tú obedeces su palabra. Y cuando tú obedeces su palabra, estás permaneciendo en el camino de Dios. Y sabes, con eso logramos vida eterna. Necesitamos tener un encuentro con Cristo Jesús. Ahora, Jesús habla y les decía, en pocas palabras, yo no necesito de ustedes o de su testimonio, porque Jesús les dijo, gloria de los hombres no recibo. Jesús les dijo, gloria de los hombres no recibo. Entonces, Jesús les estaba diciendo, yo no necesito que ustedes me estén gloriando, no necesito de su testimonio. Yo no actúo por interés personal o interés propio, yo no actúo por vanidad. Es lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les decía, su salvación, o sea, eso lo sé yo, una nota que yo hice interpretando las palabras de Jesús. Jesús básicamente les estaba diciendo, su salvación no puede añadir nada para mí, ni tampoco me puede destruir en nada, ni puede dañarme. Yo hablo solo por amor a sus almas, para que ustedes sean salvos. Es decir, Jesús, si hubiera querido, no les testifica de todos estos testimonios. O sea, él fácilmente, bueno, ¿quieres creer? ¿Crees? No, ni modo, yo me voy porque yo continúo con mi ministerio. Pero Jesús se detuvo a dar no 3 ni 4, sino 5 testimonios de quienes testifican de que Él es el Hijo de Dios. Mira, acompáñame si quieres, vamos a leer el siguiente versículo para ir terminando. Juan 5, versículo 45 al 47, vamos a leer ya para terminar. Juan 5, versículo 45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creéis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces Jesús aquí ahora aborda a su quinto testigo. ¿Quién es? La misma palabra. Moisés es su siguiente testimonio, porque Moisés, recuerden que Moisés escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros que encontramos en la Biblia. Los primeros 5 libros se le conocen como el Pentateuco, los 5 escritos o los 5 manuscritos. Y Moisés escribe acerca de Jesús. Y ese libro para los judíos es uno de los libros más sagrados. O sea, lo tienen no como una reliquia, lo tienen como un libro sagrado. Y se supone que si ellos lo tienen como un libro sagrado es porque creen en lo que viene ahí escrito. Pero Jesús mismo les dice, yo no los acuso a ustedes. Pero aquí pareciera que le echa la culpa a Moisés y le dice, hay quien nos acusa a Moisés. En realidad no es que Moisés nos acuse, sino que les está diciendo, ustedes tienen la palabra de Moisés y ahí está declarado la voluntad del Padre. Ustedes al no creer se están culpando o se están condenando solitos por no creer en la palabra. Entonces, vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Es decir, que aquí el libro de Deuteronomio, que es uno de los libros del Pentateuco, estaba ya revelando a Cristo Jesús. Les dijo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te
te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. A Jesús escucha, pero ellos no estaban escuchando a Jesús. Entonces vemos que Jesús está presentando un quinto testigo, que es el Pentateuco, la palabra. A Moisés lo está presentando, pero Jesús les dice: pero si no creéis a los escritos que él escribió, en los cuales habla de mí, ¿cómo entonces van a creer en su palabra? ¿Cómo van a creer en mis palabras? Perdón. Es decir, si él está hablando de, pues, seguro ustedes creen en lo que escribió Moisés, pero Moisés habla de mí. Pero como ustedes no creen de mí, entonces no están creyendo en lo que Moisés dijo. Y si no creen en lo que Moisés escribió, en automático a mí me están descartando, me están desechando. Entonces, básicamente Jesús no llamó a estos líderes religiosos a una fe nueva o a una fe diferente. Él los llamó a creer en ese escrito que ellos ya conocían, en lo que Moisés escribió, en las escrituras, lo que sus obras hacían, lo que Juan el Bautista decía. Es decir, él presentó estos testimonios. Presentó a Moisés como testimonio, presentó las escrituras, presentó las obras, presentó al Padre y presentó lo que Juan el Bautista decía de él. O sea, 5 testigos presentó. No se conformó con 2 o 3. Él presentó a 5 testigos. ¿Y qué pasa? Aún así no lo recibieron. Cada uno de estos testigos que presentó Jesús daban testimonio de él, que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. Si ellos se negaban a creer en ese testimonio, era poco probable que creyeran entonces sus propias palabras de Jesús. O sea, si ellos no aceptaban eso como testimonio, como testigo, entonces las palabras de Jesús salían sobrando. Porque yo te voy a decir algo. La palabra, ¿te acuerdas que yo te dije que oré por esta muchacha? Si yo hubiera orado por ella, si hubiera llegado, ya venimos, vamos a orar por ti, ¿crees que ella hubiera recibido la oración? No lo hubiera recibido. Por respeto me hubiera escuchado, pero no hubiera tenido fe para escuchar. Porque la misma palabra nos da la fe que necesitamos. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, y por eso Jesús les decía a ellos, escudriñar la palabra, porque en ella ustedes creen que tienen la vida eterna. Ahí me van a encontrar a mí, les dijo Jesús. Entonces es importante que nosotros también escudriñemos la palabra. Tenemos la libertad de hacerlo. ¿Sabes que hay países, hay naciones en Medio Oriente que si te encuentran una Biblia te decapitan? Hoy en día. Y no nada más en Medio Oriente, no tenemos que ir lejos. Tú vas a una parte, a algunos municipios de Chiapas y saben que eres cristiano, te matan. Nosotros tenemos la bendición de poder ir en la calle con nuestra palabra, ir cantando alabanzas todavía, porque va a llegar el momento en que las autoridades nos las van a prohibir y nos van a incluso a meter presos y nos van a condenar por ello. Mientras tengamos esa bendición, aprovechemos el tiempo. Tenemos la palabra, escudriñémosla día y noche, tarde, madrugadas, noche, tarde, no sé, en qué horario lo puedas hacer, hazlo. Toma tu tiempo, leer un capítulo completo. Eres de los que te duermes, lee 2, 3 versículos, pero léelo, yo siempre digo, léelo 7 veces, 7, 8, 10, 15 veces, 2, 3 versículos nada más, que penetren en tu corazón. Porque de esa manera es como nosotros vamos a creer. Te quiero dar para concluir 5 conclusiones. Número 1, aprendamos de Jesús. Aprendamos a ser humildes. No alardees de tus capacidades y tus logros. Deja que tus hechos hagan hablar a otras personas sobre ti. No seamos como los que Jesús dijo, que se vanaglorian unos con otros, se elogian unos con otros. De eso nada sirve. ¿A poco yo te pregunto, no caen un poquito mal esas personas que siempre andan hablando bien de ellos mismos? Se vanaglorian, se elogian ellos mismos. Y muchas veces esas personas lo único que están reflejando es la carencia. Todo eso que presumen es de lo que están careciendo realmente. No caigas en ese error vanaglorioso que no tiene ningún fruto para tu vida. Mejor con tus hechos haz que las personas
hablen de ti. Amén. Número 2. Con tu vida alumbra a otros para guiarlos a Jesús. Así como Juan alumbró a muchos, nosotros debemos ser como esa antorcha encendida. Pero reconozcamos que nuestra luz está limitada. La luz, nosotros solamente, la luz es Cristo Jesús, y nosotros proyectamos la luz de Cristo Jesús. Somos un reflejo de lo que Cristo es, y nosotros estamos limitados. Solamente ser un reflejo de la luz de Cristo Jesús alumbra a aquellos que necesitan de Cristo Jesús, con tu vida, con la palabra, con tus hechos, con las actitudes que podamos mostrar. Sabes, a veces callando en medio de una situación, discusión o alguna situación acalorada, a veces callando mostramos más carácter de Cristo que respondiendo. Es muy importante que aprendamos eso. Número 3. No seas como los religiosos que solo por un tiempo permanecen en el camino de Dios, pero cuando son confrontados prefieren apartarse. Los religiosos muchas veces es lo que hacen. Por un tiempo están emocionados mientras la palabra se les acomoda, pero cuando son confrontados en alguna área, algún pecado, algún área que necesitan ser corregidos, prefieren hacerse los ofendidos y apartarse y rechazar esa corrección. Eso es lo que hace la actitud muchas veces religiosa y soberbia, cuando crees que ya lo sabes todo. Número 4. ¿Quieres en verdad conocer a Jesús? No esperes que te hablen de Él. Conócelo por medio de las Escrituras. Qué bueno si alguna vez alguien te compartió y llegaste a los pies de Cristo, pero no seas como ese bebé dependiente que necesita que le lleven el alimento. Busca el alimento, busca la palabra, métete en las Escrituras. Sabes, no te vas a hacer ni más, por leer la palabra no te vas a hacer ni más despreciable, ni te vas a hacer tampoco un erudito. Simple y sencillamente vas a conocer la voluntad del Padre. Y sí, la verdad es que la palabra nos da sabiduría. Y muchas veces cuando tú das consejo, ya no das consejo de parte de ti, sino que ya es un consejo que el Señor te da a través de su palabra y lo compartes a otros. Y de esta manera es como tú estás proyectando la luz de Cristo. El punto número anterior. Entonces, ¿quieres en verdad conocer a Jesús? Conócelo por medio de las Escrituras. Y número 5. Prepárate y conoce bien su palabra para no ser engañado. ¿Sabes? Jesús mismo, en este pasaje, al final, menciona y dice, Jesús dijo en el versículo, mas yo os conozco, en el versículo 44, 42, que no tenéis amor de Dios para vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si a vosotros o si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Sabes por qué Jesús les dijo eso? De alguna manera Jesús ya estaba profetizando al anticristo. ¿Sabes? Los tiempos ya están cerca y el anticristo se va a revelar. Y el anticristo no es otra cosa, o no es nadie más, sino aquella persona. ¿Sabes? En realidad hay muchos anticristos, pero cuando hablamos de el anticristo, estamos hablando de un personaje que se levantará y querrá ocupar el trono de Dios, que querrá que le glorifiquen y le alaben como a Dios le alaban, y que vendrá en los últimos tiempos para confundirnos. Y muchos, incluso cristianos, seguidores de Cristo, van a creerle a Él y van a ser confundidos. Por eso Jesús estaba diciendo, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. De alguna manera, mira, tal vez se me agotó el tiempo, pero te lo quiero compartir. No sé si por ahí tenía la cita y me la brinqué. Segunda de Tesalonicenses, dale hacia arriba, Faciel. Segunda de Tesalonicenses 2:8, la anterior, 2:8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él
y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, pero por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y te quiero leer la siguiente cita, que además se pretenderá hacerse pasar por Dios en 2 de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, Jesús de alguna manera estaba hablando ya del anticristo y muchos van a ser engañados. Tenemos por eso el último consejo que te estoy dando es: prepárate y conoce bien su palabra para que no seas engañado en los últimos tiempos. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Si hay alguien que tenga alguna necesidad, te invito para que al final del servicio, de manera, siempre hacemos las oraciones de manera personal, no las hacemos grupal aquí, porque cada uno trae una necesidad. Yo te invito a que si tienes alguna necesidad, por pequeña, insignificante que parezca, te acerques con confianza, con un servidor, con mi esposa, para que podamos orar por ti. Pero vamos a orar esta tarde por la palabra y que sea Dios quien nos ayude. Amén. Señor, bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que eres tú quien está hablando a nuestras vidas. Padre, queremos reconocer que tú eres nuestro Señor y Dios, que Jesucristo es tu Hijo amado, al cual nosotros, Señor, adoramos y bendecimos y exaltamos, porque tú, Señor, lo has enviado a esta tierra, Señor, para cumplir un propósito, y ese propósito se sigue cumpliendo hoy en día a través de nuestras vidas, Señor. Por eso te pido que nos ayudes a poder ser humildes, para que podamos no alardear de nuestras capacidades, sino que podamos realmente reflejar a Cristo Jesús con nuestras vidas. Padre, ayúdanos a poder ser luz a aquellos que necesitan, a aquellos que viven en tinieblas, que podamos presentarles a Cristo Jesús con nuestras vidas, Padre. Sé que fallamos, sé que cometemos errores, Padre, pero tú eres fiel, tú eres verdadero y tú eres amoroso. Y no desprecias aquel corazón que se acerca humillado delante de tu trono de la gracia, Señor, para poder, Señor, recibir el perdón. Yo te pido también, Padre, que podamos tener ese deseo, esa hambre para poder escudriñar tu palabra, para poder escudriñar la profundidad, encontrar el sentido espiritual, Señor. Literal y espiritual son importantes para nuestras vidas. Que podamos cumplir tu palabra, pero sobre todo prepararnos para no ser engañados en los tiempos finales, Señor, cuando se levante el anticristo, Señor, para venir a engañar a tus hijos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Te pido por cada corazón, cada vida, Señor, reunidas en este lugar, y aquellos que siguen esa transmisión. Te doy gracias por sus vidas. Yo sé que tú has hablado en cada corazón, en cada vida, Señor, y que sea tu Espíritu Santo que redarguya para convencernos de hacer lo correcto, Padre. Te pido también y te doy gracias por los diezmos, las ofrendas que tu pueblo, Señor, generosamente da con alegría, Padre, y sabemos que tú no te quedas con nada, Señor, que tú bendices al dador alegre y que tú suples toda necesidad, Señor, en sus hogares, en la alacena. Te pido, Señor, que tu bendición sea todos los días en cada uno de nosotros, Padre. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús.